Marcos Villanueva tenía 28 años cuando recibió la llamada. Un hombre en el Hospital Civil de Guadalajara necesitaba una transfusión urgente. Tipo de sangre extremadamente raro. Sin donantes compatibles en el banco, el nombre del paciente era Roberto Fuentes. Marcos conocía ese nombre, era el hombre que, 28 años atrás, le había pedido a su madre que lo matara antes de nacer. Lo que Marcos hizo esa tarde, ningún ser humano estaba obligado a hacer. Esta es su historia y la de la mujer que lo hizo posible. Era una noche de julio en Monterrey cuando Valentina Ríos, de 24 años, miró la prueba de embarazo por tercera vez en 10 minutos, 3 veces positivo. 3 veces la misma realidad que no cambiaba por mucho que ella cerrara los ojos. Valentina era maestra de primaria en una escuela pública del centro de Monterrey. Ganaba lo justo para pagar su cuarto de renta y mandar algo a su madre en el rancho. Tenía 24 años, una maleta con libros bajo la cama, y la costumbre de rezar el rosario cada noche antes de dormir, no por obligación sino porque era la única conversación del día en que sentía que alguien la escuchaba de verdad. Roberto Fuentes era arquitecto. 31 años, departamento propio en la colonia San Pedro, coche nuevo, familia de dinero que lo miraba como el hijo que había cumplido todas las expectativas. Llevaban 8 meses juntos, suficiente para que Valentina pensara que había encontrado algo real, insuficiente para saber quién era el de verdad. Lo descubriría esa noche. Si esta historia ya te está llegando al corazón, dale like. Y si eres nuevo aquí, suscríbete porque cada semana traemos historias que te van a sacudir el alma. Valentina llamó a Roberto a las 9 de la noche. Él llegó 20 minutos después con cara de quien viene de una reunión importante y tiene prisa por volver. Ella no supo cómo decirlo de otra manera. Solo lo dijo. Estoy embarazada. Roberto no dijo nada durante un momento. Miró la prueba que ella sostenía. Luego miró a Valentina. Luego volvió a mirar la prueba, como si los datos pudieran cambiar con una segunda lectura. ¿Cuánto tiempo? 6 semanas. Asintió despacio. Se levantó del sillón y caminó hacia la ventana. Afuera, Monterrey brillaba con sus millones de luces indiferentes. Valentina. Su voz era la de un hombre que ya había tomado una decisión. Tú sabes que esto no puede ser. Ella no respondió. Tengo un proyecto enorme en puerta. Mi familia tiene expectativas. No estamos en el momento correcto ¿para qué? Para esto. Señaló vagamente hacia ella, hacia su vientre, hacia todo. Hay clínicas donde esto se resuelve con discreción. Yo pago todo, no te preocupes por eso. El silencio que siguió fue el más largo de la vida de Valentina. Después habló con una calma que ella misma no sabía que tenía. No. Valentina, no. Repitió la palabra sin alzar la voz. No voy a hacer eso. Roberto la miró con una expresión que mezclaba irritación y algo que se parecía vagamente a la lástima. Entonces vas a hacerlo sola. Si es necesario, sí. Se quedaron mirándose durante 3 segundos que Valentina recordaría el resto de su vida. Luego Roberto tomó sus llaves de la mesa y salió por la puerta sin mirar atrás. Valentina escuchó el elevador bajar. Escuchó el motor del coche en la calle. Escuchó cómo el sonido se alejaba hasta desaparecer. Luego tomó su rosario de la mesita de noche, se sentó en el suelo con la espalda contra la cama y habló con Dios durante 1 hora entera. No pidió que Roberto regresara. No pidió que las cosas fueran diferentes, solo pidió fuerzas, y algo, en el silencio de ese cuarto rentado en Monterrey, le dijo que las tendría. Lo que vino después nadie se lo contó a Valentina. Lo fue descubriendo sola. Un día a la vez, descubrió que el embarazo sola significaba ir a cada cita médica con una silla vacía al lado. Significaba escuchar el primer latido del corazón de su hijo y no tener a quien apretar la mano. Descubrió que su madre, cuando se enteró desde el rancho, lloró durante 10 minutos y luego dijo, «¿Para acá te vienes?». Y que esas 4 palabras fueron las más reconfortantes que escuchó en meses. Descubrió que los rumores en la escuela donde trabajaba viajaban rápido. Que algunas compañeras la miraban diferente. Que el director le preguntó con una sonrisa incómoda si tenía todo bajo control. Pero también descubrió otras cosas. Descubrió que su cuerpo sabía exactamente lo que estaba haciendo aunque ella no supiera nada de embarazos.
que cada patada del bebé era una conversación privada que nadie más podía interrumpir. Que en las noches cuando el miedo se hacía más pesado, rezar no lo hacía desaparecer pero sí lo hacía manejable. El momento más duro llegó en el 8º mes. Valentina estaba revisando papeles en la dirección cuando escuchó a 2 compañeras hablar en el pasillo sin saber que ella podía oírlas. Pobrecita, ¿verdad? El hombre la dejó tirada. Pues también, ¿qué esperaba? Sin casarse, sin nada, ese niño va a crecer sin padre. Eso marca. Valentina dejó el bolígrafo sobre el escritorio, salió al baño. Cerró la puerta con seguro. Se miró en el espejo durante un minuto largo, embarazada de 8 meses, sola, con ojeras de semana sin dormir bien, y luego pasó algo que no planeó, se empezó a reír, no de alegría exactamente. Era la risa de alguien que de repente ve la situación desde arriba y decide que el miedo ocupa demasiado espacio que podría usarse para otra cosa. Óyeme, le dijo a su vientre en el espejo. Tú y yo vamos a estar bien. No perfectos. No fácil. Pero bien. El bebé pateó, Valentina lo tomó como confirmación. Marcos Villanueva Ríos nació un martes de marzo en el Hospital Universitario de Monterrey. 3 kilos 200 gramos. Ojos oscuros. Pulmones perfectamente funcionales que anunciaron su llegada con un llanto que a Valentina le pareció la música más extraordinaria que había escuchado. La enfermera se lo puso en el pecho, y Valentina, que había pasado 9 meses siendo valiente por necesidad, lloró por primera vez desde aquella noche en que Roberto cerró la puerta, pero esta vez no era de miedo. Cuando Marcos tenía 2 años, Valentina tomó una decisión que cambiaría ambas vidas. Se mudaron a Guadalajara, la razón era práctica. Había conseguido plaza en una escuela pública mejor pagada a través de un concurso de oposición. Pero había otra razón que ella no verbalizó pero que sentía claramente, necesitaba un lugar donde nadie la mirara como la maestra que tuvo al hijo sin padre. Guadalajara les dio exactamente eso. Anonimato. Posibilidad. Un departamento pequeño en la colonia americana con una ventana que daba a un árbol enorme. Marcos creció en ese departamento como crecen los hijos de madres que no tienen tiempo para el miedo, rápido, curioso, con la habilidad particular de los niños que han visto a su único referente resolver problemas sin dramatismo. Valentina le habló de Dios desde el principio. No con sermones ni con obligaciones. Le habló de él como de alguien real que había estado presente en los momentos más oscuros. Le contó cómo en una noche de julio, sola y asustada, había pedido fuerzas y las había recibido. Marcos escuchaba con esa atención total que tienen los niños antes de que el mundo les enseñe a fingir que no les importa. ¿Y Dios siempre responde?, preguntó una vez, con 5 años. Siempre, dijo Valentina. Pero no siempre como uno espera. Sobre el padre, Valentina eligió la honestidad medida. Cuando Marcos tenía 4 años y preguntó por primera vez, ella respondió simplemente, tu papá y yo no pudimos estar juntos. A los 8 años, cuando la pregunta volvió con más filo, añadió, fue una situación muy difícil para los dos. Él tomó sus decisiones y yo tomé las mías. A los 12, cuando Marcos preguntó con la directness de la preadolescencia, ¿él sabe que existo?, Valentina respondió con la única verdad que tenía disponible, sí. Y un día, si tú quieres, puedes decidir qué hacer con eso. Marcos guardó silencio. Luego asintió y volvió a su tarea de matemáticas. Valentina entendió que la conversación no había terminado. Solo había sido postergada. ¿Conoces a alguien que haya criado a un hijo solo o sola? Comenta abajo. Y dale like si esta historia te está tocando. Marcos Villanueva creció con la claridad silenciosa de quien ha entendido desde niño que la vida no regala nada. Estudió con becas. Trabajó desde los 16 años. Se graduó de Ingeniería Civil en la Universidad de Guadalajara con el 3er promedio de su generación. Consiguió empleo en una constructora mediana donde ascendió en 3 años por la razón más simple, llegaba antes que todos y se iba después que todos. No era un hombre amargado. Eso sorprendía a quienes conocían su historia. Era tranquilo, de pocas palabras, con un sentido del humor seco que aparecía exactamente cuando nadie lo esperaba. Sus amigos lo describían como el tipo de persona que en una crisis se vuelve más calmado, no más nervioso. La fe era parte de él de una manera que él mismo no sabía explicar del todo.
No iba a misa cada domingo, pero hablaba con Dios con la misma naturalidad con que hablaba consigo mismo. Era la herencia más sólida de su madre, el tema de su padre era un cuarto cerrado en su interior. Sabía que existía. Sabía que algún día tendría que abrir la puerta. Simplemente no había encontrado la razón suficiente para hacerlo todavía, la razón llegó sin aviso, como suelen llegar las cosas importantes, fue un compañero de trabajo, Rodrigo, quien mencionó de pasada el nombre. Estaban revisando planos de una obra nueva cuando Rodrigo dijo, el cliente es buena onda. Roberto Fuentes, de Monterrey. Arquitecto. Lleva años trabajando en Guadalajara. Marco siguió mirando los planos. ¿Roberto Fuentes? Sí, ¿lo conoces? Una pausa de 2 segundos. No. Para nada. Esa noche, por primera vez en años, Marcos escribió el nombre en el buscador, Roberto Fuentes. Arquitecto. Monterrey. Guadalajara, apareció en 3 páginas. Una firma de arquitectura mediana. Un perfil profesional. Una foto, Marcos miró la foto durante un tiempo que no supo cuantificar, era un hombre de 59 años. Cabello gris en las sienes. Mandíbula que Marcos reconoció porque era la misma que veía en el espejo cada mañana, cerró la laptop, no durmió bien esa noche. Las semanas siguientes Marcos lo evitó con la eficiencia quirúrgica de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. Delegó todo lo relacionado con el cliente Fuentes. Cambió su turno de revisión de obra. Nadie en la oficina notó nada, pero Dios, según había aprendido de su madre, tenía sus propios planos. 6 semanas después de ver esa foto, Marcos recibió una llamada del Hospital Civil de Guadalajara. No era para él directamente. Era para cualquier persona que pudiera ser familiar del paciente Roberto Fuentes, cuyo único contacto de emergencia había dado ese número por error. El paciente tenía leucemia en fase aguda. Necesitaba con urgencia donaciones de sangre de tipo AB negativo, el más raro del sistema ABO. El banco de sangre estaba en 0. Sin transfusiones en las próximas 72 horas, el pronóstico era crítico. Marcos escuchó todo esto de pie en el estacionamiento de la obra, con el sol de las 3 de la tarde dándole en la cara y el teléfono pegado a la oreja. Señor, usted podría venir a hacerse una prueba de compatibilidad. 10 segundos de silencio. ¿Cuál es la dirección del hospital? Marcos no llamó a su madre esa noche, lo pensó. Incluso agarró el teléfono 2 veces. Pero cada vez lo volvió a dejar sobre la mesa, lo que estaba considerando no era algo que necesitara la opinión de nadie más. Era una conversación entre él y su conciencia. Entre él y ese Dios con quien llevaba 28 años hablando en voz baja, se sentó a la mesa del departamento que compartía con un compañero de trabajo y estuvo en silencio durante un tiempo largo. Pensó en su madre levantándose a las 5 de la mañana durante años para preparar su almuerzo antes de irse a la escuela. Pensó en los zapatos que a veces le quedaban chicos y que ella tardaba en reemplazar porque ese mes el dinero no alcanzaba. Pensó en las noches que la había escuchado llorar bajito pensando que él dormía. Pensó en un hombre de Monterrey que en un departamento de la colonia San Pedro había elegido su comodidad sobre la vida de su hijo. Pensó que tenía todo el derecho del mundo a levantarse, ir a dormir y no volver a pensar en esto, y entonces pensó en algo que su madre le había dicho una vez, con él teniendo unos 10 años, durante una de esas conversaciones de noche que recordaría siempre: mijo, el perdón no es para el otro. El perdón es para que tú puedas seguir caminando sin cargar ese peso. Dios no nos pide que olvidemos. Nos pide que soltemos. Marco se levantó, fue a su cuarto, y se arrodilló junto a la cama, no rezó con palabras elaboradas. Solo dijo, no sé si esto es lo correcto. Pero tú sí sabes. Y si tú me estás pidiendo que lo haga, dame que me alcance. Se acostó. Durmió profundamente por primera vez en semanas. A las 7 de la mañana siguiente, se levantó y fue al hospital. Si esta historia te está moviendo por dentro, compártela ahora. Alguien en tu lista de contactos necesita escucharla hoy. El proceso fue clínico y breve. Prueba de compatibilidad, positiva. AB negativo. Coincidencia exacta.
La enfermera que lo atendió era una mujer mayor de unos 50 años que había visto de todo en 20 años de hospital y ya casi nada la sorprendía. Pero cuando terminó el procedimiento y Marcos firmó los papeles como donador anónimo, ella lo miró con una expresión diferente. ¿Lo conoce usted al paciente? Marcos consideró la pregunta. No, dijo. No lo conozco. La enfermera asintió despacio, con la discreción de quien entiende que hay respuestas que contienen más verdad de la que sus palabras sugieren. Que Dios se lo pague, dijo simplemente. Marcos recogió su identificación de la ventanilla. Ya me lo pagó, respondió. Hace tiempo. Valentina se enteró 3 días después. Marcos se lo contó por teléfono, sentado en la misma mesa donde había tomado la decisión. Sin dramatismo, con la misma calma con que contaba cualquier cosa, Valentina escuchó en silencio hasta el final. Cuando Marcos terminó, el teléfono estuvo en silencio durante casi 1 minuto. Mamá. ¿Estás ahí? Sí. La voz de Valentina era la de alguien que está procesando algo demasiado grande para el tamaño de una llamada telefónica. Estoy aquí. ¿Estás bien? Otra pausa. Mijo. Su voz se quebró en esa sola palabra. ¿Sabes cuántas noches recé para que fueras este tipo de hombre? Marcos no respondió inmediatamente. Muchas, supongo. Todas, dijo Valentina. Todas las noches. Roberto Fuentes se recuperó. La leucemia respondió al tratamiento con una rapidez que su oncólogo calificó de extraordinariamente favorable dadas las circunstancias. Las transfusiones de sangre compatible habían llegado en el momento crítico, el tratamiento pudo continuar y 6 semanas después Roberto recibió el alta con pronóstico de remisión. Fue durante su última semana de hospitalización cuando pidió hablar con el médico sobre su donador. La respuesta fue la esperada: donación anónima, información confidencial, imposible revelar la identidad. Roberto insistió. El médico se mantuvo firme, pero los hospitales, como todos los lugares donde trabajan seres humanos, tienen sus filtraciones. Una enfermera que conocía a la que había atendido a Marcos. Una conversación a destiempo en un pasillo. Un nombre mencionado sin querer. Roberto Fuentes salió del hospital con un nombre, Marcos Villanueva. Y con la certeza, construida a partir de una fecha de nacimiento que alguien mencionó de pasada, de que ese joven de 28 años de Guadalajara era su hijo. Lo que hizo con esa certeza fue lo que definió quién era él en realidad. Contrató a un investigador privado. Tardó 2 semanas en tener la información completa: dirección, trabajo, datos de la madre. Valentina Ríos. Maestra de primaria. Monterrey. Guadalajara. Se sentó con esa información durante una semana sin hacer nada. En esa semana, Roberto Fuentes hizo algo que no había hecho en décadas. Pensó honestamente en lo que había sido. No fue un proceso agradable. Un hombre de 24 años que había tenido todos los recursos sin ninguna necesidad de usarlos para otra cosa que no fuera su propia comodidad. Una mujer de 24 años que había dicho no a la salida fácil y había cargado sola con todo lo que vino después. Un hijo que había crecido sin él. Un hijo que, sin tener ninguna obligación, había donado su sangre para salvarle la vida. Roberto Fuentes era un hombre que había construido una carrera entera sobre la capacidad de evaluar estructuras y determinar si eran sólidas o no. Evaluó la estructura de su vida y encontró grietas en todos los cimientos. Llamó a Marcos un martes de mañana. Marcos vio el número desconocido, lo dejó sonar, y luego lo devolvió porque eso era lo que hacía siempre. ¿Marcos Villanueva? Sí. Soy Roberto Fuentes. Una pausa de 3 segundos. Creo que los dos sabemos quién soy. Silencio en la línea. ¿Qué quiere?, dijo Marcos. Su voz era completamente plana. Sin hostilidad obvia. Sin calidez tampoco. Quiero pedirte perdón. Marcos miró por la ventana de su oficina. Afuera, Guadalajara seguía con su vida a toda velocidad, indiferente a esta conversación que llevaba 28 años pendiente. Ya escucho. Roberto habló durante 5 minutos. No se justificó. No dio explicaciones elaboradas. Dijo lo que había hecho. Dijo que estuvo mal, dijo que lo sabía desde siempre aunque hubiera tardado décadas en decirlo en voz alta. Cuando terminó, esperó.
Gracias por decirlo, respondió Marcos finalmente. ¿Podríamos vernos? La pausa que siguió fue la más honesta de toda la conversación. No, dijo Marcos. Al menos no por ahora. Entiendo. No es rencor. Marcos eligió las palabras despacio, con el cuidado de quien sabe que lo que dice en este momento importa. Es que hay cosas que necesitan tiempo. Y yo necesito tiempo. Lo que necesites. Una cosa sí le digo. La voz de Marcos cambió levemente. No se suavizó, pero adquirió algo diferente. Lo que hice no fue por usted. Fue por mí. Porque mi madre me enseñó que uno no puede vivir bien cargando odio. Y yo quiero vivir bien. Roberto tardó en responder. Tu madre, dijo con una voz que tenía algo irreconocible dentro, hizo un trabajo que yo no merecía que hiciera. No, concordó Marcos. No lo merecía. Colgaron, Marcos se quedó mirando el teléfono durante un momento, luego llamó a su madre. Valentina estaba calificando exámenes en su departamento de Guadalajara, donde se había mudado 3 años atrás para estar cerca de Marcos. Cuando sonó el teléfono, su hijo le contó la llamada de Roberto. Le contó lo que Roberto había dicho. Le contó lo que él había respondido. Valentina escuchó sin interrumpir. Cuando Marcos terminó, ella tardó en hablar. ¿Cómo te sientes? Bien, dijo Marcos. Y sonaba verdad. Extrañamente bien. ¿Arrepentido de algo? De nada. Valentina sintió para sí misma en el silencio de su sala. Mijo. ¿Puedo decirte algo? Siempre. Hace 28 años, una noche de julio, le pedí a Dios fuerzas para lo que venía. Su voz era tranquila, sin dramatismo. La voz de alguien que está observando un patrón desde la distancia y finalmente puede ver la figura completa. Nunca pedí que las cosas fueran fáciles. Nunca pedí que él regresara ni que todo se resolviera. Solo pedí fuerzas. Lo sé, mamá. Lo que tú hiciste esta semana. Hizo una pausa. Eso no salió de ti solo, Marcos. Eso es la respuesta a 28 años de pedirle a Dios que te hiciera bueno. Marcos no dijo nada durante un momento. ¿Sabes qué es lo raro?, dijo finalmente. Que me siento más libre ahora que antes de hacer la donación. Como si algo que cargaba sin saber que lo cargaba, ya no estuviera. Eso, dijo Valentina, se llama perdón. Si esta historia te tocó el alma, compártela ahora mismo. Alguien en tu vida necesita escucharla. Suscríbete para más historias que te van a cambiar por dentro. Y si quieres ver la próxima historia, activa la campanita. Marcos Villanueva tenía 33 años y dirigía su propia empresa constructora pequeña pero sólida en Guadalajara. Valentina, a sus 57 años, seguía dando clases en la misma escuela. Había rechazado 3 veces la oferta de jubilación anticipada porque, según ella, los niños de 5º año la necesitaban y eso era suficiente razón para seguir. Roberto Fuentes vivía en Guadalajara. Seguía en remisión. Había donado de forma anónima una beca para estudiantes de ingeniería en la universidad donde Marcos se había graduado. No porque esperara que Marcos lo supiera, sino porque era lo menos que podía hacer con el tiempo que le habían regalado. Marcos y Roberto no se habían visto en persona. No había acuerdo explícito sobre eso. Era simplemente la distancia que Marcos necesitaba y que Roberto respetaba sin condiciones, pero una vez al año, el día del cumpleaños de Marcos, Roberto enviaba un mensaje de texto. Siempre el mismo asterisco feliz cumpleaños. Gracias por existir. Asterisco y Marcos respondía siempre con 2 palabras asterisco gracias. Cuídese. Asterisco era poco, era exactamente lo que cabía entre 2 personas que no habían construido nada juntos y no fingían que podían empezar desde cero. Valentina nunca supo de esos mensajes. Marcos consideró contárselo varias veces. Decidió que había cosas que podían existir sin necesitar ser contadas. El último domingo de cada mes, Marcos y Valentina comían juntos en el departamento de ella. Generalmente Marcos llevaba algo de la panadería de la esquina porque a su madre le gustaban las conchas y él nunca había encontrado una razón para dejar de traerlas. Comían, hablaban de trabajo, de los alumnos de ella, de los proyectos de él. A veces ponían música.
A veces simplemente estaban en silencio sin que el silencio fuera incómodo. Un domingo, mientras recogían los platos, Valentina dijo sin venir a cuento, ¿sabes qué pienso a veces? ¿Qué? Que Dios sabía exactamente lo que hacía esa noche de julio. Enjuagó un vaso bajo el chorro del agua. Yo pensaba que me estaba pidiendo demasiado. Pero en realidad me estaba dando demasiado. Marcos la miró desde la mesa donde seguía sentado. ¿A qué le llamas demasiado? Valentina se volvió hacia él con el trapo de cocina en la mano y lo miró de la manera en que solo las madres miran a los hijos, con esa mezcla de orgullo y asombro de quien no termina de creer que esta persona que tiene enfrente salió de ella. A ti, dijo simplemente. Marcos no respondió, pero se levantó, cruzó la cocina, y le dio un abrazo que duró lo suficiente para que los dos supieran que no necesitaban decir nada más. Afuera, Guadalajara seguía con su ruido y su prisa y sus millones de historias simultáneas. Adentro, en esa cocina pequeña con olor a pan dulce y jabón de trastes, dos personas que habían recorrido un camino muy largo estaban exactamente donde tenían que estar.